investigación y que aplicó técnica que aprendió en la maestría, es válido también. Entonces, bueno, planteamos el problema. Luego se hace el marco teórico. Lo que vieron en el video, ven que más o menos esto es lo que habló ahí la señora del proceso. Eso es lo mismo que tienen todos los libros. Y yo tampoco estoy inventando nada nuevo. Todo esto es sacado de libros, aunque no parezcan citas. Sí, por ejemplo, este tipo de cosas yo no necesito citarlo. Apaguen la cámara, por favor. No se preocupen que ustedes no están. Yo no le voy a decir, apaguen la cámara. Entonces, algunos conocimientos no hay que citarlos. Este conocimiento ya es tan usado, tan utilizado, que decir que yo lo tomé de un autor de 1996 podría ser falso, porque él lo tomó de un autor de 1800 y nos vamos llegando hasta ahí, llegamos hasta el Descartes. Entonces hay algunos conocimientos que ya yo no necesito citarlos porque son de uso muy común. Estos pasos no son míos, pero el autor que lo pone no me va a demandar porque él lo hizo de otro. En el caso de ustedes, podría aparecer. ¿En dónde podría aparecer? Podría aparecer en algunos procesos que ya son tan comunes que no vale la pena citarlo. Por ejemplo, citar la definición de electricidad. Probablemente ni valga la pena citar hacer una definición de electricidad. Pero ya son tan conocidos y tan utilizados que el autor se perdió en la baraunda. Entonces, aquí usted tiene definir el tipo de investigación. Por lo general, los modelos que piden las universidades piden identificar el tipo de investigación. Pero cuando lo hagan, no tienen que hacer una definición de la investigación. Quizás, por lo menos quizás en el anteproyecto lo podrían hacer para justificar que ustedes leyeron, pero si la investigación es cuantitativa, vale ya decir que es una investigación cuantitativa y se acabó. No hay que estar definiendo que es una investigación cuantitativa porque está datos levantados con contadores y no sé qué cosa. ¿De acuerdo? Establecer los objetivos, seleccionar el diseño apropiado de la investigación, eso va junto con esto. Aquí yo digo el tipo de investigación, aquí ya la técnica que voy a aplicar específicamente, los métodos que voy a utilizar. Si tienen muestras, decir cómo se selecciona y seleccionar la muestra. Por lo general, los métodos de investigación establecen cuáles serían las muestras apropiadas. Fíjense las muestras poblacionales. En el caso de ustedes podría ser de un sistema, cuáles circuitos van a estudiar, de un circuito, cuáles personas van a estudiar, cuáles viviendas van a estudiar. Ahí es que te va la parte de la muestra, el muestreo. Recolección de datos. Después que ya yo sé dónde voy a recoger los datos, cuántos datos voy a recoger y con qué lo voy a recoger, entonces hago mi recolección de datos. Y el análisis de esos datos, la presentación de resultados, ese sería el proceso que ustedes van a seguir. Hay otro proceso también que lo vemos ahí más adelante. Otro modelo es una delimitación del tema, es muy parecido al anterior, no hacemos nada similar, no hacemos nada diferente. Elaboramos el marco teórico, hacemos una guía de cómo voy a levantar mis datos, a recoger esos datos, me voy al campo, sistematizo y analizo datos, y ya posteriormente la publicación es lo mismo que esto, no hay diferencia realmente, pero son propuestas diferentes de cómo plantear el proceso de investigación. Déjenme si me devuelvo aquí al primero, que ven que es lo mismo. Miren, y este es el trabajito, como ustedes se van a quedar en estos dos, en la tarea que les toca para hoy, que serían estos tres. Espero que ustedes tengan algún problema de investigación que ya les esté maquinando la cabeza. Entonces, eso es esta partecita ahí. Y con esa parte ustedes van, después que tengan
el problema que le esté maquinando, ustedes van a hacer una lectura sobre ese problema. Y con esa lectura sobre ese problema, van a plantear su problema de investigación. Y por ahí comenzamos nosotros. Esto un poco más detallado, aquello con lo que comenzamos, la curiosidad, la preocupación y la ambición. Yo puedo tener el propósito de solucionar un problema, puede ser estos dos, contribuir con nuevos temas para la ciencia, con nuevas preguntas, nuevos conocimientos, incentivar la realización de investigaciones, pueden ser los propósitos. Y ustedes van a hacer eso con observación, con teorías, con conversaciones, un chispazo, una intuición, de creencias que tengan, reflexión. Y ahora mismo sería con estos dos. El trabajo que yo le estoy pidiendo es a través de publicaciones, de revisión de publicaciones, que le aporten información sobre un problema, quizá que le despierte la intuición, pero eso se debe a tal cosa, y ya ustedes comiencen a buscar un problema que estudiar. Entonces ustedes van a hacer una revisión de bibliografía. A través de esa revisión hacen el marco teórico y plantean un problema a investigar. Si ya tienen el problema a investigar, entonces se van directo y buscan información y la analizan para tener entonces cómo plantear el problema. Muchas de estas cosas son diferentes maneras de decir lo que venimos viendo desde que estamos viendo el esquema. El origen, que yo espero que nazca de alguna pregunta, ustedes van a convertir esa curiosidad o esa necesidad en una pregunta de investigación. Por ahí va a comenzar todo. Y en su tesis debe aparecer la pregunta de investigación. Ya cuando uno va teniendo experiencia, comienza a quitar la pregunta de investigación. Sin embargo, es siempre bueno dejar eh, la pregunta. Y en el caso de la tesis es obligatorio. Aparece como un título en el esquema. Entonces viene la pregunta de investigación. Con la pregunta de investigación van a establecer los objetivos. Con los objetivos van a establecer la hipótesis. Y a través de la pregunta van a establecer la justificación. O sea, cuando yo me hago una pregunta, yo comienzo a justificar el por qué es necesario hacer esa investigación. Ahí ustedes justifican. Con los objetivos, yo puedo tener los objetivos los objetivos directamente una construcción de la pregunta, pero me dan eh, un prejuicio de lo que yo creo que explica esa pregunta que yo me hago, y esa es la hipótesis. Entonces, con los métodos, materiales y métodos, lo vamos a construir preguntándonos cómo yo voy a realizar, qué paso debo realizar para satisfacer la pregunta o llenar el objetivo. Entonces, ahí yo selecciono cuáles serían los instrumentos que yo voy a utilizar para responderme la pregunta y hago un esquema, que es la primera tarea que ustedes tienen. Hago un esquema de lo que yo voy a seguir, de los pasos que voy a dar para cumplir con el rigor científico, para evitar sesgo. ¿Qué ustedes van a considerar en la selección del problema? Que sea algo que les guste. Que lo pueden hacer, que tengan el tiempo, el dinero y el conocimiento para hacerlo. Que ustedes no pueden seleccionar un método de investigación que ustedes no puedan solventar técnica y económicamente. Que sea algo que pueda aportar conocimiento. Como les dije, que ustedes lo dominen. Y si es posible, no es obligatorio, pero si es posible que sea novedoso. No es bueno aplicar lo mismo que ya descubrió otra gente, aunque no está, lo mismo que estudió otra gente, aunque no está prohibido en el caso de maestría. Pero nosotros tenemos ¿cuántas tesis se han hecho en el mercado eléctrico? ¿Saben? ¿Saben qué corte es esta? ¿Qué grupo de maestría es? No, no sabemos. No. Y no saben tampoco cuántas tesis se han hecho. Pero no se han hecho muchas y ustedes deben ser quizá el tercero o el segundo. No se han hecho muchas tesis, entonces
es probable que no tenga que repetir ningún tema. Pero si se ha hecho, lo que sí es obligatorio es, en antecedentes, citar esa tesis y aportar algo más. Y en algunos casos, el simple hecho de demostrar o de confirmar que lo que encontró aquella tesis sigue siendo igual en el 2000, la tesis fue hecha en los 90, entonces también podría ser un apoyo. Se debe evitar la duplicidad, aunque le estoy diciendo que en algunos casos se permite, pero nunca plagio. El costo no puede ser prohibitivo para ustedes y la capacidad técnica no puede ser prohibitiva para ustedes. Eso es lo que deben tener ahí en cuenta. Vamos a ver alguna parte ahí de la técnica. Ustedes van, por lo menos, parte del objetivo. Ustedes lo van a llenar con una revisión documental. Entonces ustedes van a estar aplicando la técnica documental. Todo el mundo aplica la técnica documental. Pero hay investigaciones que son totalmente documentales. Esas, en el caso de ustedes, yo espero que no tengan la posibilidad, ya que no van a tener la posibilidad de hacer una tesis totalmente documental. En el caso de historia, por ejemplo, se meten en el Archivo General de la Nación y es revisando documentos. Ustedes se podrían meter al Archivo Nacional y revisar la factura o las ganancias de las empresas eléctricas y compararlo con lo de ahora o comparar distribución, comparar pérdida, comparar generación. Sin embargo, aunque un objetivo tenga una técnica de análisis documental, ustedes van a tener que meterse a cuantificar o a analizar un problema de distribución, por ejemplo. Y ya eso hace que tengan que usar otras herramientas que no va a ser simplemente la parte documental. Van a tener un acercamiento cuantitativo, por ejemplo. Entonces van a tener que usar otra técnica. Por ejemplo, en ese caso podría ser una técnica de campo diferente, que no va a ser que van a ir a campo, sino que van a analizar el sistema numéricamente, haciendo algunos cálculos. Cabe en ese caso ahí de campo, aunque no vayan a campo a medir. Pero si aplican algún algoritmo, alguna fórmula matemática para calcular algo que no se calculaba antes con los datos que ustedes tengan ahora, ustedes están aplicando una técnica, aunque no caiga ahí, no se vea como una técnica de campo, pero es una técnica de medición. Por ejemplo, las simulaciones terminan estando ahí también como técnica o experimental de campo, pero ustedes difícilmente van a trabajar solo con técnica documental. La técnica documental va a ser en la revisión bibliográfica, en el marco teórico. Entonces, la técnica de campo, aquí ustedes van a irse a su sistema de distribución, a observar de manera directa lo que ustedes quieren identificar como datos, a medir lo que ustedes van a registrar como datos. Y pueden utilizar cuestionarios, entrevista con un signo de interrogación. En el caso de ustedes, no tanto. Eso quizá para psicólogos y sociólogos la entrevista les sirve. A ustedes les va a servir para otra cosa. Y la descripción de lo que observan. La medición es una observación. Y el usted ver el comportamiento de la gente es una observación. ¿Por qué la entrevista a usted no, por lo menos no la veo como una técnica? Puede ser que me equivoque, pero así a priori no la veo como una técnica que ustedes van a utilizar como investigación de campo. Porque la entrevista le da una información muy general y puede ser subjetiva de las personas que usted entreviste. La entrevista le puede dar una tendencia de lo que debe colocarse en el cuestionario. Y entonces con un cuestionario ya hacía hacer una recogida de información cuantitativa. En una entrevista ustedes podrían entrevistar a personas clave, a líderes comunitarios, a gerentes de empresas, a técnicos de alta experiencia. Y después entonces con esa información y con lo que le da la revisión bibliográfica, hacer un instrumento de recolección de datos más específico
con informaciones o con preguntas más dirigidas, más cerradas, que le permita cuantificar el problema que le define el personal que usted entrevistó. La parte experimental, bueno, ustedes podrían tener estas dos. Quizá cuasi experimento también podrían tener. En el laboratorio ya se podrían hacer algunos experimentos con simulación o con modelación de redes. Y en computadoras se podría trabajar con simulación de algunos circuitos. O sea, el experimento lo que hace es recrear las condiciones que usted tiene en un sistema y cambiar una variable mientras las otras permanecen fijas, y usted ve cómo se va comportando, de tal forma que usted explique lo que sucede en el sistema cuando usted altera una variable. Ustedes pueden tener esta, creo que hay como hacerlo ahí. Ahora, ahorita me preguntaron, ¿se puede combinar las investigaciones? Eso lo vamos a ver ahora. Esto es de uno de los autores más citados en Latinoamérica, por lo menos. Es un libro de McGraw-Hill bien conocido. Y las investigaciones cuantitativas. En ingeniería, yo espero que la mayoría de las investigaciones sean cuantitativas. Pueden haber investigaciones cualitativas, pero no es lo que ustedes aprenden ni en grado ni en posgrado. Entonces, lo ideal es que sea investigaciones cuantitativas, porque la mayoría de las materias que nos dan a nosotros son de índole práctico. En el caso del mercado eléctrico, vi el programa, pero no recuerdo exactamente. Creo que no, que tienen mucha carga de cuantitativo ustedes, pero como está el nombre de mercado, es muy probable que aparezca alguna materia de economía. ¿Tiene materia de economía? No recuerdo ninguna materia de economía con ustedes. Sí, sí, profesor. Bien. Sí. Okay. Entonces, es probable que sí haya algún profesor que trabaje temas que no son necesariamente cuantitativos, aunque la parte de economía tiene mucho de cuantitativo. Pero puede ser que aparezca algún asesor que trabaje técnicas que no sean cuantitativas. Bueno, esto es lo que dice Hernández. Lo primero, igualito, se concibe la idea, se plantea el problema. Aquí ustedes tienen el detalle, léanse ustedes ahí el detalle. Es bueno eso, hacer ese cronograma de actividades. Y ahí nunca confundan actividad y objetivo. Después vamos a ver un ejercicio ahí. Elaborar el marco teórico y definir el tipo de investigación. Ustedes van a comenzar por algo para cuestionarse. Después deben comenzar a leer y después plantear el problema. Ya aquí, después que yo hago la revisión, sé cómo otros autores han abordado el problema y ya puedo plantearme un método para elaborar ese problema. Cuando me planteo un método, sé cuál es el tipo de investigación que yo quiero. Paso 5, seguimos también en cuantitativa todavía. Establecer la hipótesis, sí hay, no todas las investigaciones cuantitativas tienen hipótesis, pero si va eh, en lo que debe ser, se queda la hipótesis, lo cuantitativo, tiene que aparecer una hipótesis. Definir operacionalmente variables. Si yo tengo hipótesis, debo decir cómo esas variables se relacionan, cuál es mi variable independiente, cuáles son mis variables dependientes, y operacionalizo la variable para evaluar esa hipótesis. Cuando tengo hipótesis necesito estadística. Cuando necesito estadística necesito datos. Ustedes tienen muchos datos ahí con la medición y hay diferentes parámetros. Entonces pueden hacer trabajo con análisis estadístico interesante para encontrar relaciones de variables. Ahí tienen que sentarse evaluar bien las técnicas de investigación y sentarse con un estadístico que ayude. Eso no es ningún problema, por cierto. En investigaciones uno busca ayuda de los estadísticos. Generalmente a veces uno ya maneja la técnica y puede tomar decisiones. En otro caso no la maneja y se busca una gente que le apoye en esa área, define y ya después uno analiza todo como le orienten en su profesional. Después diseño los experimentos, si es como experimento, y desarrollo ese diseño. Desarrollarlo sería no en la aplicación, sino en la descripción teórica del diseño. Después ya viene la selección de muestras y colección de datos.
Recuerden que estamos en la parte cuantitativa. Hay técnicas, y eso en la revisión bibliográfica ustedes comienzan a verlo, cuáles técnicas utilizan para seleccionar la población, cuáles le han dado resultados, si el resultado ha sido bueno, ha sido aceptable estadísticamente, entonces yo puedo seguir los modelos de ellos, a menos que yo quiera mejorar el dato y usar una selección muestral diferente. Pero si ya se aplicó y ya ha demostrado que es adecuado, se pueden seguir esos modelos. Entonces, con la revisión bibliográfica, yo puedo tener cómo seleccionar mi muestra y utilizar eso. Y, por ejemplo, en una revisión yo puedo tener varios métodos aplicables y yo decidir cuál es el que voy a aplicar por cuestión de tiempo, por cuestión de costo, pero sabiendo cuál es la precisión de cada uno de ellos. Cuál es la incertidumbre que me deja aplicar cada método. Esto tiene que decidirlo ahí y por eso la revisión bibliográfica es tan importante. Después cojo los datos y analizo esos datos. Al final siempre viene la presentación, que es su tesis, que es su artículo. En la revisión, estas cosas pueden ser muy parecidas, esos pasos. Lo que va a variar son las técnicas que se usan en cada uno. Eso es una selección que ustedes hacen después de leer bibliografía, de saber cómo lo hacen otras personas. La investigación cualitativa, igualita, comienza por la idea, el planteamiento del problema. Aquí sería un planteamiento inicial. En realidad, siempre comienza con la revisión de la bibliografía y después entonces yo comienzo a plantear problemas. Elección de la unidad de estudio. Miren aquí que dice la parte muestral inicial en lo cualitativo. Eso es menos estricto. Mientras más personas o unidades de estudio yo tengo, tanto en lo cualitativo como en lo cualitativo, mayor precisión o menor incertidumbre. Pero en la parte cualitativa, eso tiene menos restricciones que en la parte cuantitativa. En la parte cuantitativa hay números que me van a exigir ser cumplidos. En la parte cualitativa, esos números no existen. Sin embargo, yo no puedo decir que tengo una buena entrevista si solamente entrevisté un gerente de cada área. Si yo voy a hacer un análisis de informantes clave, yo tengo que buscar por lo menos 3 de cada área y tener una panorámica mucho más amplia. Recolección y análisis de datos. El diseño de la investigación también se hace un diseño. Por ejemplo, eso de decir cuántos gerentes yo voy a entrevistar es parte del diseño. Elaborar el reporte de resultados cualitativos, que sería ya la parte de presentar los resultados. Los pasos en sí son lo mismo, lo único que la cualitativa yo debo considerar que el levantamiento de datos debe cumplir unas exigencias de calidad mucho mayor, de certidumbre de mis resultados. Eso lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, así que no se preocupen mucho. Vamos a ver la parte de ética, déjame ver. Bueno, ayer no fuimos muy temprano, así que hoy me le robo que sea 20 minutos más. Miren, en la ética, quizá en ingeniería no se ve tanto este tema, pero lo tiene. Realmente hay, quizá nosotros en investigaciones no causamos muerte, podría ser que sí, pero en el caso de los médicos sí. Entonces la parte ética en medicina, la bioética, está muy bien desarrollada. Entonces hay ciertos valores que hay que respetar y están bien establecidos de no dañar a las personas, de no engañar a las personas, de no dañarlos ni física ni psicológicamente. Igual nosotros tenemos que respetarlo en cualquier investigación. Esta parte que las culturas buscan perpetuarse, sobrevivir, entonces eso conlleva que no se autodestruyan, que no se dividan y que vean hacia su desarrollo futuro. Ninguna investigación de ustedes debe romper los controles regulatorios que están establecidos en la comunidad, por lo general no lo hacemos. Ninguna debe dividir la sociedad y todas deben plantearse, quizás aquí es donde uno puede aportar más o no aportar nada. Ese sería el único. En esto no veo que nuestras investigaciones puedan contribuir a eso. Aunque
una investigación de nosotros sí podría manipular datos para hacer ver cosas técnicamente malas como técnicamente buenas. Esto se podría dar. Los principios universales que están establecidos en investigación, respeto a la persona, ustedes no pueden hacer nada que dañe a un tercero, no pueden experimentar con las personas, no pueden sacarle información personal y utilizarla en su contra, no deben desinformarlo. Toda investigación debe ser beneficiosa para la gente, no debe perjudicarle, así que ahí hay que tener cuidado. Ahí, por ejemplo, en el caso de ustedes que podrían estar trabajando con robo de electricidad en casa, eso no aplica ahí. Ahí ustedes no están perjudicando a la persona. Quizás inmediatamente o individualmente se ve que no la benefician, pero colectivamente no la perjudican. Y colectivamente la benefician. Porque al final lo que está haciendo es que cuando se roba la luz, hace que otro la pague. Entonces colectivamente va a ser un beneficio. La parte de justicia no debe, que está relacionado ahí con el beneficio, no debe hacerle una injusticia a la persona. En el caso de salud es muy palpable. Se utilizaban, por ejemplo, personas con economía deprimida para decir que la beneficiaban económicamente con una investigación, pero en realidad le estaban haciendo un daño a la físico, porque eran experimentos no en fase de utilizarlo en personas. Y entonces ahí provocaban un problema judicial. Y también que se dio en el COVID, por ejemplo. En el COVID se dio que los países ricos acapararon todas las vacunas y ahí hubo, incluso en la parte de investigación, las investigaciones al principio no se hicieron con los países pobres, se hicieron en los países ricos. En la selección de la muestra probablemente se fue injusto. Ahí se sesgó para los países ricos, especialmente la técnica que ya eran conocidas. La ética puede trascender a la parte de investigación científica y ahí hay que tener cuidado. El que maneja el conocimiento, eso ya lo saben, el maneja la tecnología, tiene poder. Y eso hay que saberlo manejar, saber llevar. La generación de conocimiento no es libre de pecado. Nosotros somos unos importadores de tecnología y de conocimiento y eso hace que nuestra cultura sea muy fácilmente permeada por otra cultura más dominante. Quien maneja conocimiento y tecnología define lo que se piensa y cómo se piensa. Aquí hay una noticia de lo que pasó ahí con Huawei. Se le acusó de todo para evitar el desarrollo comercial que estaba teniendo. Eso aparentemente le ha hecho más bien que mal, porque ha desarrollado entonces su propio sistema operativo. Seguimos con los aspectos técnicos. La construcción de conocimiento es necesario para dos puntos clave. Uno, el conocimiento no es neutral, no es totalmente inocuo. Hay que saber que puede ser un instrumento de manipulación, de poder. Y el conocimiento va cambiando constantemente y va creciendo a medida que se le hacen aportes. Eso le decía ahorita, sepan desde ahora, ustedes no van a resolver necesariamente un problema, ustedes van a contribuir para resolver ese problema y van a dejar preguntas para que otra persona que lea su investigación tome esa pregunta y a partir de lo que usted estudió, él vaya un poco más para allá. Y probablemente ese va a dejar una pregunta y otro es que va finalmente a hacer una propuesta que resuelve el problema. Va a haber alguna forma de plagio. Ahí con la fabricación y ChatGPT, cuidado. Tienen que tener cuidado porque inventan muchísimos datos. Hay el plagio completo, que usted agarra su tesis y la pone íntegra. El pagar en una de las fotocopiadoras, en uno de los sitios que se hace tesis, sería un plagio completo porque no es suyo. Y se descubre, a usted le toca el plagio. Un plagio basado en fuentes y un plagio directo, cuando usted utiliza datos de otra gente o una afirmación de otra gente, lo pone como si fuera suyo y no cita.
el autoplagio, que ya se lo mencioné ahorita, si hicieron su tesis de grado, porque trabajaban ya en la EDE, y utilizaron los datos de 2018, 19, y ponen eso mismo, es plagio. En los artículos a veces ha habido problemas con autoplagio. Parafrasear sin citar, eso que uno dice, que yo leí 5 cosas y lo puse con mis palabras, usted tiene que citar de dónde sacó o qué sacó de esas 5 cosas que leyó. Hay que ponerlo, hay que citarlo. Hay algunas palabras que uno saca de una definición de un autor, esa palabra yo la pongo. Un dato que saqué, lo pongo. Una idea que fue otra gente que la digo, le pongo su cita. El plagio intencional yo creo que es el que hay que tenerle más miedo ahora con ChatGPT, que usted lo pone, que le haga un resumen, le pone todos los puntos ahí que usted quiere, le puede mezclar a 2 autores y le cambio las palabras que tienen esos autores y probablemente cuando vayan a buscar coincidencia, las inteligencias artificiales que buscan coincidencia para plagio no van a encontrar, pero de todas formas, si los autores son conocidos, es muy probable que un evaluador se dé cuenta que es un plagio. Pero si el evaluador es un profesor que está asignado para leer una tesis y conoce los estudiantes que tiene, o conoce la característica del estudiante que está en la maestría, es probable que también se dé cuenta del plagio. Y si conoce el tema, que muchas veces lo conoce, por eso le dan a revisar una tesis, fácilmente que se da cuenta del plagio. Hay plagio accidental, ustedes leen varias cosas, se quedan con algo en la cabeza y en la redacción uno lo pone porque cree que ya es una idea que nace de mí, pero en realidad yo la leí en uno de los documentos que revisé y le estoy poniendo accidentalmente, puede pasar, hay que evitarlo. La fabricación de datos, y eso con esto de inteligencia artificial, cuídense, eso es plagio. La falsificación de datos, que también es una fabricación de datos, o forzar los resultados, es plagio. Yo no puedo inventarme que una gente me dijo algo en una entrevista o en un cuestionario y no haber sido así. Y hay que tener cuidado también con las interpretaciones que uno, especialmente cuando uno lee de otro idioma, cuidar con la interpretación que se le da al autor. Hay que analizar bien lo que están diciendo, lo que están concluyendo. Hay que analizar bien cómo obtienen el dato, qué método utilizan, porque yo puedo tener un método de mayor precisión y me da un numerito, y otro autor usó otro método y le da otro numerito, y quiero compararlo directamente, pero los métodos no lo permiten. Entonces, esos análisis uno tiene que tenerlo en cuenta. También esa es una de las cosas que hay que cuidarse con la inteligencia artificial. Lo estamos poniendo a que nos analicen unos artículos y nos dé un resumen. Pero si yo no veo bien cuál fue el método, cuál fue incluso la temporada, el lugar donde aplicó la investigación, el método, fácilmente que cometo errores de análisis. Y eso no lo da la computadora. Eso es un conocimiento que uno tiene detrás y lo va adquiriendo con la experiencia. Esto es una actividad que ustedes tienen que hacer. Saquen ahí una captura de pantalla, porque está en la plataforma, pero ustedes no han tenido acceso todavía. Me estaba llamando Ricardo ahorita me imagino que para decirme cómo iba el proceso para ponerlo en la plataforma. Me dijeron que todavía no han podido entrar, ¿verdad? No me mandaron correo. Así es. Así. Así es. Entonces, ustedes van a leerse 5 artículos. Miren, me quedó esto de cimentación. Yo creía que lo había cambiado. Esta presentación no la voy a cambiar, no la copio. Pero es del tema de ustedes, del tema de estudio. El trabajo es el mismo. 5 trabajos y de eso por lo menos 4 en otro idioma. Ya ahora hasta chino podemos analizar, pero tengan cuidado con los traductores. Identifique el problema que ese autor estudió. Si tenía la pregunta explícita, diga cuál pregunta tenía. Y si no la tenía explícita, usted la construye. El objetivo del artículo. Y si tenía hipótesis, la hipótesis. El método que utilizó y los materiales que utilizó para alcanzar ese objetivo. Y dígame cuál profesor de la maestría podría asesorarle en la idea de investigación que ustedes tienen. Intenten
que esos 5 artículos sean útiles para lo que ustedes quieren estudiar en la maestría, en el trabajo final. Si aún no tienen si aún no tienen la investigación que van a hacer, entonces elijan 5 artículos en una misma línea, en un mismo problema de investigación, un mismo tema. Pero intenten que ya sea algo que a ustedes les interesa, por lo menos. La otra tarea que tienen, lo ideal es que esté asociada a los artículos que ustedes leyeron. Ustedes van a redactar 3 preguntas para explicarse o que le ayuden a explicarse un problema. Con estas 3 preguntas van a redactar una hipótesis. O sea, una hipótesis para cada pregunta. Si la pregunta no da hipótesis, intenten ahí sacar lo que está por detrás de la pregunta. Después que tengan la pregunta, redacten 3 objetivos a partir de esa pregunta. Y escríbanle por lo menos 3 actividades para cada uno de esos objetivos. Y ahí tienen algunas revisiones metodológicas. Y aquí hay algunos videos. Ya aquí le puedo poner el video de la charla esta de ayer. ¿Y qué más? Vamos a explicarle un poquito aquí. En la clase que viene, yo le doy algunas de los inicios de preguntas, pero vamos a ponerle ahora algunas restricciones. Esas preguntas, deben empezar por una palabra de la que son tradicionalmente utilizadas para hacer preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Para qué? No hagan preguntas que se respondan con sí o no. Aunque esas preguntas son buenas para hipótesis, pero no son buenas para investigaciones en general. Entonces, hagan preguntas que comiencen con una de esas palabras que yo le dije, de esas palabras de pregunta en general. Luego, en la redacción de los objetivos, el objetivo debe empezar con un verbo en infinitivo. Eso va a ser muy común en ingeniería por buen tiempo. Ya alguna ciencia de esas sociales lo están dejando, pero en ingeniería va a seguir siendo por bastante tiempo. Busquen en internet taxonomía de investigación o taxonomía de objetivos en investigación científica. En internet aparece una serie de verbos que son utilizados, pero escojan lo que son más utilizados en ingeniería. Y en el trabajito que ustedes van a hacer, analicen si lo que ustedes están colocando como objetivo no es una actividad. Las actividades son acciones que me permiten alcanzar los objetivos. Los objetivos, aunque están con un verbo que representa una acción, como la definición de verbo, me permite un alcance más abstracto. Las actividades me permiten un alcance concreto. Medir no es un objetivo, es una actividad, aunque parezca como objetivo en cualquiera de esas nomenclaturas. Pero medir es una actividad. Y yo uso esa actividad de medir con un instrumento para relacionar consumo eléctrico y temperatura. Entonces yo voy a medir consumo eléctrico y voy a medir temperatura. Medir son actividades y relacionar no es tanto una actividad, sino una intención, un interés. Es bueno que lo vayan ahí analizando para que no cometan el error de poner actividades como objetivos. Ya hicieron captura de pantalla para las 2 actividades que tienen. Sí, profesor. Captura, y ahorita o mañana cambien la presentación, que se la voy a modificar porque esta parte se me fue y no debió haberse ido ahí. Esto era de la gente de geotecnia. Preguntas. ¿Para cuándo se trabaja, profesor? Para el martes. Para el martes. Para el martes ya ustedes deben tener por lo menos los objetivos esbozados, aunque no hayan terminado de redactar, analizar los 5 artículos. ¿Qué cantidad de páginas, profesor? ¿Cómo dijo?
¿Qué cantidad de páginas entonces? No, eso es como una página que se le da. Tú vas a hacer 3 preguntas, vas a hacer 3 hipótesis, vas a hacer 3 objetivos, eso no te llena la página. Y en este, ustedes lo van a leer, no me lo van a resumir, simplemente lo van a leer. Ustedes van a identificar el problema, eso sí, ahí el artículo fulano de tal tenía tal problema. Utilizó tal método. Hay algunos métodos que están establecidos en normas. Si hay un método establecido en norma, ustedes ponen el método, ponen el nombre de la norma y no tienen que describir el método. Si no está establecido en norma, simplemente lo ponen con bullets, así mismo. 1. Hizo tal revisión bibliográfica. 2. Medición de consumo. 3. Medición de temperatura. 4. Comparación con tal método estadístico. Y se acabó. No es para escribir mucho. Y aquí, en el profesor, por lo menos 3 profesores que le puedan ayudar en su tesis. Profesores de contenido. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces lo que queda es lanzarse, profesor, y buscar información y trabajar. Sí, comiencen a identificar los temas que les interesa estudiar para que lo cojan ya de un ejercicio que les sirva para hacer su propuesta de investigación. Todo esto es parte del trabajo final. En la plataforma, todo esto está. Y ya lo podrían, si tuvieran acceso, ir trabajando en la plataforma. Entonces, aunque ustedes me lo envíen, quédense con esa información para que lo vayan utilizando en toda la materia en este caso, y si le permite, mejor todavía, en su trabajo final. ¿Listo? Bueno, éxito entonces. Bueno, espérate. Angel, ¿estás por ahí? Para presentarte. Saludos. Una pregunta que hay por aquí. Dígamela. Ayer se preguntó que si era posible que se trabajaran en pareja. A ver si esta parte se podría también trabajar en pareja o va individual. No, todo esto individual. Para mí, no se debe trabajar en pareja en maestría. Yo no sé si en esta maestría se lo aceptan. Ahora, yo he dado clases en 2 maestrías y no lo aceptan, no hacen individuales. Entonces, si le va a servir para la propuesta de tesis y es individual, háganlo individual. Averigüen en el programa. Yo no pregunté en el programa. Y sería hacerle una pregunta para yo no estar de acuerdo, así que no me interesa saber si lo dan en pareja. De acuerdo, gracias. Angel, ¿tú estás por ahí? Aquí se acostó ya. Bueno, pues... Se hago todo ya, profesor. Ahí está. ¿Ya salió? Perfecto. Nada, entonces comiencen ahí a trabajar con su asignación. Ya tú sabes, Darío, dale para allá eso. León. Es así, mi hermano, hay que darle duro a eso, no puede atrás. Vamos a poner la pila. Entonces, lo dejé ahí, hasta luego. Pase buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a poner la pila, hay que darle duro a eso. A comer conejo. No te veo, Darío, no te veo. Esto no es un juego. A No comer sea débil. Pase buenas noches. conejo.